El Instituto Satia Said de Educación en Valores Humanos de Colombia los saluda con mucho cariño. Para nosotros es muy importante contar con su presencia y con su apoyo en estos viernes de buenas compañías. Hoy tenemos con nosotros nada menos que a la doctora Elsa Lucía Arango, quien nos trae un tema muy valioso, Sadhana, un camino de transformación. Como es usual, al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el chat del Zoom. También siéntanse con la confianza de compartir sus reflexiones. Para quienes no conocen a Elsa, ella es médica de la Universidad Javeriana de Colombia. Practica medicina alternativa hace más de 40 años. También es tallerista y escritora sobre temas espirituales, duelo y hábitos saludables. Personalmente añadiría que es un ser extraordinario. Y sabes, Elsa, tú gozas del cariño y la admiración de muchas personas que hemos tenido la fortuna de conocerte. Entonces, comencemos. Explícanos, porque hay varios que no tenemos muy claro, qué es el sadhana y por qué escogiste este tema para el día de hoy. Bueno, en India y en Oriente, en el budismo también, sadhana es, o sea, es la traducción de una práctica espiritual. Así como uno tiene como unas rutinas para lograr algo, ¿cierto? Si tú quieres aprender inglés, pues tienes una rutina de tomar el curso, eh, practicar, leer la ortografía, practicar. Entonces, si quieres lograr algo, hay que practicarlo. Muy raras veces hay personas tan dotadas que sin practicar les salga bien las cosas. Entonces, la práctica espiritual es la forma como accedemos a encontrarnos con Dios y a tener una rutina interior que nos permita crecer espiritualmente. Entonces uno dirá, ¿pero qué es crecer espiritualmente? ¿Será que el espíritu crece? Porque si tú haces pesas, pues tus músculos crecen. Si, si haces gimnasia, tu cuerpo se fortalece. Pues aquí es para fortalecer el espíritu. Y el espíritu es esa parte interna, el ser real de uno, que a través de un buen sadhana, que es una serie de hábitos espirituales, puede conectarse más con Dios, pero especialmente, Juanita, tal vez lo que yo creo que más le ayuda al sadhana, es a que no cumpla con su tarea en la vida. Si alguien es cantante, tiene que practicar el canto para realmente realizar su tarea. Si yo que soy médico, pues yo tengo que practicar la medicina estudiando, trabajando, para realmente realizar mi tarea como médico. Entonces, para realizar la tarea espiritual, yo estoy seguro que muchas de las personas de acá tienen un sadhana, hacen una rutina espiritual. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Por ¿Por qué lo escogí? Porque no tengo claro por qué escogí ese tema, pero es como si adentro mi alma me dijera, es algo que hay que compartir. Las personas ya estamos, mira, Juanita, yo hace 40 años que empecé medicina alternativa, tú me conociste, yo decía que no había que comer azúcar refinado y eso ocasionaba una burla y era como loquísimo que una médica dijera que no le dieran azúcar a los niños y muchos abuelos se ponían muy enfadados conmigo. Creo que ahora hasta el pediatra más necio sabe que no se le debe hacer azúcar a los niños. Entonces, hay rutinas espirituales que debemos ir aprendiendo. Hace 30 años hablar de meditación no era muy común. Cuando yo le decía a mis pacientes que empezáramos a meditar, y en mi casa hacíamos sesiones de meditación hace, yo creo que también 40 años, pues al principio era novedoso, y hacíamos meditaciones de luna llena y se llenaba la casa con gente meditando. No era lo usual. Ya hablar de meditación es estar in, ¿cierto? Ya es normal. Entonces hay una serie de hábitos que uno puede empezar a adquirir o continuar fortaleciendo para fortalecer el espíritu. Y si fortaleces tu espíritu, pues realmente tienes acceso a tu propia alma y el alma es un aspecto de Dios en uno. Generalmente vamos a tener como un poco más de alegría, un poco más de contento, como la sensación de estar haciendo lo que corresponde. Entonces podríamos resumir que ese propósito del sadhana es fortalecer el espíritu, acercarnos a Dios y que esto se vea reflejado en nuestra vida. Sí, que uno pueda cumplir los propósitos que cada uno como alma tiene.
tú tienes un propósito como educadora, otra persona lo tendrá como ama de casa. Y no es que uno tenga un solo propósito, uno tiene varios propósitos. Uno tiene un propósito como ciudadano, como profesional, como miembro de familia. Cuando haces tú, Sadhana, tus talentos se pueden desarrollar mejor, es lo que yo creo y lo que dice Oriente. Y creo que Oriente tiene mucha sabiduría en eso. Claro, en cada rol de nuestra vida. Bueno, ¿y de qué manera realmente el sadhana nos permite acercarnos a Dios? Bueno, una práctica espiritual incluye, no necesariamente, pero sí es una de las bases, una comprensión filosófica de por qué existes en el mundo, qué pasa con el universo, ¿cierto? Los budistas no creen en Dios, las demás culturas espirituales sí hablan de Dios, pero los budistas hablan de Rigpa o la mente clara. Entonces, un sadhana nos permite acercarnos, por ejemplo, si fuera budista, a esa mente clara universal, y los que creemos en Dios nos permite acercarnos a Dios porque Dios es el fundamento de por qué hago las cosas, es el fundamento de por qué existe el universo. Entonces, un sadhana no es solamente ponerse a practicar, orar y meditar, sino es también investigar interiormente cómo funciona el universo, Mm. cómo, por qué estamos vivos, cómo está el universo, cuáles son las leyes del Dharma y del Karma. Entonces, cuando tú tienes eso, te vas a darte cuenta que conectarte con Dios a través de la oración es una fortaleza preciosa y que te ayuda a pasar los momentos difíciles porque todos tenemos momentos bien oscuritos o pesados. Y te das cuenta que tu sadhana, que es la práctica espiritual, te permite realizarlos mejor, pasarlos mejor y se va uno encontrando con que la meta clara que hablan los sabios es uno encontrar a Dios. Eh, y esto me parece que es uno de los temas que más he tratado últimamente en mis charlas y quiero insistir en eso, que si alguien me recordara a mí por algo, es porque, oye, Elsa dice que hay que fundirse en Dios. Y no es que Elsa lo diga, es que Oriente entero habla de que la meta de la vida es la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Cuando tu mente se ilumine de tal forma que esté fundida en Dios. Entonces, eso que a uno le parece, ay, los iluminados es por ahí algo raro o algo estrambótico. No, es la meta real, como como si para un nadador la meta es poder nadar en el agua, o sea, no ahogarse. Para nosotros la meta es encontrar a Dios y cuando lo descubres, pues pasa una de las cosas que me parece que debe ser más hermosas y que ninguno de nosotros lo hemos cumplido, por eso estamos acá, que es no tener que volver a encarnar. O sea, aquel que encuentra a Dios se libera del sufrimiento. Por eso se llaman iluminados o liberados. Entonces, si uno no tiene el propósito de llegar allá, pues no lo va a lograr, sino después de mucho tiempo. Pero si uno vida tras vida tiene como propósito, voy a fundirme en Dios, pues tarde que temprano lo hará. Y hará un servicio al mundo, porque que se ilumina, no solo se ilumina para sí mismo, sino que hace una acción de luz para todo el planeta. O Mm. sea, es un servicio. Si a mí me dijeras cómo resumirías el sadhana, es orar y servir. Pero entonces pareciera que son como dos aspectos, ¿cierto? Como uno ¿De interno y acuerdo? otro que Son fuera. dos aspectos, pero el uno te permite hacer el otro. Sí, sí. Y hay uno que es interno, ¿verdad? Sí, o ¿Cómo, sea, cómo yo divido logramos? el sadhana en dos partes. Ujú. Hay un sadhana externo y otro sadhana interno. ¿Qué es el sadhana externo? Aquel que los otros ven. Por ejemplo, vamos a ser más específicos. Sadhana incluye oración, meditación, hacer ejercicio. Es toda una rutina. Entonces, por ejemplo, los antiguos hablaban del yoga. Parte del sadhana era hacer yoga, meditar. La comida sana, eso es un parte de un trabajo espiritual. Hacer servicio es parte de un trabajo espiritual. La forma como te manifiestas al mundo. Si yo vivo gruñendo, quejándome, criticando, pues ese sadhana externo no le va a ayudar a los demás. Pero si mi sadhana, entonces vamos a hablar, perdóname que me desvíe. Pues hay un sadhana interno y un sadhana externo. El sadhana interno es el que solamente conocen Dios y yo.
Entonces, si yo medito, oro, repito mis mantras, es algo que sabemos Dios y yo, y el sadhana externo es lo que los demás ven de mí. Entonces, por ejemplo, si yo hago un servicio, si hago alguien que asista a campañas de salud, que haga un trabajo, que vaya a orfanatos, que vaya a hacer servicio y se vea, eso es un sadhana externo, alguien que se comporta espiritualmente y los demás pueden valorarlo. Cuando alguien tiene buen humor, tiene buenas respuestas, ayuda a los demás, es una práctica espiritual que los demás ven, que es lo que experimentan los otros. A veces nos pasa a todos, nos sentamos a meditar y a la media hora nos levantamos más inquietos, más aburridos, o hicimos pensamientos, trabajamos sobre pensamientos negativos y terminamos furiosos. En cambio, cuando uno hace un buen sadhana interno, hacia afuera, uno puede ser un poquito más amable, más valiente. Y más amable no es que siempre te surja, es la condición de que uno se propone como meta ser una persona amable para los demás. Entonces, ahí está el sadhana interno, lo conoce Dios y el devoto. Vamos a hablar de devoto, la persona que practica el sadhana. El sadhana externo es cómo te ven los demás. ¿Sí me explico? Claro. Y entonces ese sadhana interno, ¿con qué regularidad debe hacerse? El sadhana interno es todo el rato, es como cuando alguien dice cuántas veces debo ser limpio. Uno debe ser limpio todo el rato, Bien. ¿cierto? Y obviamente, entonces bañarte, ya tú decides si te echas el champú una vez a la semana, dos o tres, pero pues entre nosotros nos bañamos todos los días. Entonces, por ejemplo, un sadhana debe ser diario, es despertarse y apenas te despiertas, saludar a Dios, decirle, Señor, o por lo menos esa es mi sadhana, eh, quiero hacer hoy tu voluntad, guía mis pensamientos, palabras y obras. Entonces ya empiezo el día conectándome con Dios, ¿cierto? Y cuando uno se conecta, hay una fuerza que se llama la intuición, que es que el alma de uno empieza a reconocer poquito a poco los mensajes que Dios te da para la vida cotidiana. Y puede ser tan sencillo que uno de pronto sienta, hoy tengo que llamar a la tía fulanita, y uno la llama y la tía está en un momento en que necesitaba ayuda y es por la intuición. Otra vez la intuición te dice, eh, hoy tienes que levantarte más temprano y efectivamente hay mucho más trabajo. O sea, la intuición te puede permitir hacer muchas cosas de servicio y también te puede decir, hoy busca tal libro, que ese libro te va a dar una señal. Entonces uno empieza a trabajar no con la locura, sino con la intuición. Bueno, nos hablaste que te levantas por la mañana y saludas a Dios. Es como conectarse con esa conciencia para que la intuición esté guiando nuestra vida. Pero, ¿cuáles otras prácticas o hábitos Ok, nos entonces recomiendas? los principales hábitos que están en todas las culturas es la oración. Entonces, la oración puede ser la charla cotidiana que uno hace con Dios, puede ser la plegaria con oraciones conocidas como el Padre Nuestro. Entonces, hablar con Dios es empezar a ser conocido, a empezar, no, continuar haciendo conocido a Dios. Lo personalizas, le charlas, le cuentas tus historias. Se vuelve ya no como alguien que por ahí se asoma, sino que se vuelve tu amigo, tu consejero, incluso el super yo de uno también puede ser, ¿no? Uno dice, si Jesús estuviera acá, esto no lo aprobaría. Uno empieza en su interior a tener claro discernimiento de qué es lo que estaría bien o mal hecho en los criterios de conciencia. Entonces, cuando tú oras, el otro que ya casi todos hacemos es prácticos de meditación, ¿sí? Eh, Otra de las prácticas espirituales que es muy linda es tener un altarcito chiquito, ¿cierto? Con la velita, y eso evoca una tranquilidad espiritual, y ahí hacer tu oración o tu meditación, o lo que a muchos nos gusta también, que es el canto. El canto en India lo llaman bhajans, pero si ustedes van a una iglesia católica, de los momentos más bonitos es el canto. Todas las religiones, todas las culturas tienen el canto. Entonces, un buen sadhana puede tener al que tiene buena voz, y incluso los que no tenemos buena voz pero nos gusta, el canto es una forma de oración, de plegaria, de conexión con Dios que eleva el espíritu. Todos sabemos que cuando cantamos
nos ponemos más contentos, ¿cierto? Entonces eso es parte de la práctica. Otra parte, ya lo dije, es el ejercicio, hacer yoga, hacer estiramientos, uno dirá, pero ¿qué tiene que ver los estiramientos con la práctica espiritual? Es cuidar del cuerpo, es estirarnos. Cuando uno se estira, cuando hace uno algún ejercicio, porque puede que no sea estiramientos, puede ser tai chi, yoga, el qigong, cualquiera de esos elementos es parte de una práctica espiritual, porque cuidar el cuerpo en ese tipo de acciones mejora las endorfinas, mejora tu química cerebral. Entonces todo eso es parte del sadhana. Cuando uno se levanta de la cama y está súper cansado y hace un poquito de ejercicio y se activa, tu cerebro está mucho mejor. ¿Qué más te digo que es un hábito? Comer sano, bendecir los alimentos, es otra de las... Entonces muchos empezamos a tener, generalmente si uno mira, uno tiene 6, 7 u 8 prácticas espirituales que las ha hecho poco a poco automáticamente, igual que uno se acostumbra a vestirse de cierta forma o a organizar su desayuno de cierta forma. Todos vamos haciendo una práctica, los que nos gusta Dios, vamos haciendo una práctica espiritual y de eso se trata, hacer conscientemente el sadhana, es decir, realmente estoy orando, realmente estoy sacando tiempo para la meditación, como sano, porque si me pongo a comer azúcar y azúcar y azúcar, es muy difícil que mi mente esté despierta y cada que voy a meditar voy a quedar así profundo dormido. ¿Qué otra cosa? Hacer ayunos, por ejemplo. Todos conocemos cómo las distintas culturas hablan del ayuno, el ayuno judío, el ayuno católico. ¿Por qué? Porque el ayuno desintoxica y te permite aprender cada vez más a controlar los deseos. Hay unos que no tenemos, por fortuna, hambre, pero otra gente controlar sus deseos de comer es todo un estilo de aprender a recogerse, a contenerse, a manejar sus impulsos y todo eso es una práctica espiritual. Entonces, el ayuno también. eh, La el ayuno repetición del puede ser, nombre, ¿cómo? la repetición del nombre. Sí, eso es parte de la oración, listo, de Ah, eso acuerdo. es parte de la Entonces, oración. Listo. parte de la oración, y es una de las prácticas más bonitas, si siquiera me la recordaste, es repetir el nombre de Dios. Esa es una de las prácticas que más aconsejan en Oriente. Gandhi la recomendaba muchísimo. Y si cada uno escoja, cada uno no, puede escoger un nombre de Dios que le guste. Para los católicos, pues generalmente es Jesús, ¿cierto? O Padre o Señor. Y durante el día repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces te vas conectando con la divinidad con cada repetición del nombre. Mm. Que en Oriente nos dicen una cosa que a mí me encanta, dice que repetir el nombre de Dios tiene un poder enorme para ir limpiándote los pecados. Digamos, los pecados es el karma, los errores, o sea, te va dando claridad mental y va limpiando la carga que todos traemos de un poco de karma, que ya en las charlas pasadas el Leonardo Guter nos habló de él. Pero si siquiera me dijiste, eso es parte importantísima del sadhana. Parte del sadhana es aprender a hacer entrega de lo que uno hace. La gratitud es otra parte del sadhana. Vamos a hablar de cada uno. ¿Qué es entrega? Yo hago una tarea, por ejemplo, atendí a un paciente, decirle a Dios todas las noches, por lo menos, seguramente no lo hago cada día, pero a mediodía y por la noche, le digo, Señor, todos los actos que yo hice hoy, te los entrego a ti. Se supone que entonces Dios está encargado de purificarlos, que Él asume la carga, como si yo te entregara a ti, Juanita, un, un ramo de flores que está un poquito desarreglado, pero te digo, te entrego, esto fue lo que recolecté en mi jardín y tú lo limpias, lo arreglas y te queda un florero bien bonito. Entonces, cuando uno entrega a Dios las cosas, Dios está encargado de purificarlos. Y el hecho de entregar hace que tú te pulas. Uno no va a entregar unas flores feas y rotas, mal cosechadas. Uno va a tratar de cosechar cosas buenas. Entonces, la entrega es parte de un sadhana, entregar los actos a Dios para que Él los purifique y uno se está cuidando que uno entrega lo mejor posible. Lo otro es la gratitud. Practicar la gratitud, ya sabemos si lo están haciendo parte de la neurociencia, que el agradecer nos mejora cerebro y nos mejora muchas redes neuronales. Entonces, si uno se acuesta por la noche, entrega el día y agradece, pues lo bueno y lo regular y lo malo, porque uno a veces se acostumbra a agradecer lo bueno nada más.
pero decir, Señor, esta dificultad te la entrego, gracias, algún sentido tiene para mí, ayúdamela a pasar. Entonces estás haciendo gratitud, estás haciendo plegaria y estás haciendo entrega, porque estás pidiendo, ayúdamela a pasar. Ojalá. Si uno se revisa con conciencia, la verdad, todo sadhana tiene que llevar a que uno crezca en conciencia. ¿Y qué es conciencia? Es darse cuenta de las cosas. Me doy cuenta de la importancia del otro, me doy cuenta de mis propios talentos, me doy cuenta de las necesidades del otro y cuando yo puedo ayudar en las necesidades. Entonces, tener conciencia es darse cuenta y ver en qué puedo ser útil y cómo puedo yo colaborar con el planeta. Que para poder hacer bien una práctica espiritual, tiene uno que tener metas claras, Mm, ¿sí? Entonces, quiero recordarles algo que muchos saben, otros de pronto la primera vez que lo oyen. En India dicen que uno tiene que cumplir 4 metas en la vida, ¿sí? La primera meta es prosperar. Así que un sadhana implica tener la conciencia de prosperar, pero prosperar no solamente tener la cuenta corriente mejor, aunque si uno la tiene y la puede compartir, está muy bien. Prosperar es enriquecerse en algo. Entonces, prospero en conocimiento. Por ejemplo, ahora que ustedes están aprendiendo el sadhana, espero que algo estén prosperando. Cuando tengo más conocimiento, si yo no sé, yo hace un tiempo no sabía tejer, ahora ya sé tejer, entonces prospero en alguna habilidad. Entonces, los humanos vinimos no a quedarnos paralizados, quietos, pasivos, sino a prosperar. Pero ¿cómo tiene que ser esa prosperidad? Que obviamente incluye tener bienestar. O sea, Dios no nos quiere en carencias. A veces nos tocan a todos carencias, es parte de las adversidades de la vida, pero no es la meta de la vida. La meta es que todos tengamos lo necesario e incluso un poco más para compartir. Esa prosperidad, que es la primera meta de la vida, y eso es importante. La meta no es pobreza, aunque a todos a veces nos toque pobreza, o a muchos. La segunda meta es rectitud, actuar con rectitud. Entonces, la prosperidad la tenemos que obtener actuando con rectitud, o sea, trabajando, ¿cierto? O sea, habrá una gente afortunada que su fortuna la hizo pues por herencia o por una ganancia o algo así, pero eso está bien, eso es lícito, pero lo ideal es que uno trabaje y si alguien tiene un dinero que le llegó, digamos, por una herencia o algo así, pues ojalá se ponga a trabajar para usarlo para que otras personas estén bien, estén mejor dicho. Entonces, primera meta, prosperar. Entonces, eso ya se vuelve parte de tu sadhana. O sea, como oficio yo tengo que levantarme y prosperar, tener mi casa limpia, tener higiene, que tener mi ambiente próspero. Ustedes saben cómo el ambiente general, o sea, si yo soy un meditador, quiero ser una persona espiritual, pero mi casa está vuelta a un desorden, una cosa, pues ahí no estoy haciendo un buen sadhana. Un sadhana incluye orden, limpieza, eh, armonía, estética. En India dicen que Dios tiene 3 cualidades: belleza, bondad y verdad. Entonces, que uno tenga belleza alrededor. Bien, entonces tenemos la meta de la prosperidad con rectitud. La tercera meta que se supone que debemos cumplir son tener deseos, que realmente la palabra sería tener propósitos. Quiero recordarles, dirán, pero Elsa, se supone que uno le dicen que uno tiene que cortar los deseos. ¿Qué mm, pasa cuando cualquiera de nosotros amanece sin ningún deseo? Pues que está deprimido. Es terrible uno levantarse sin el deseo de bañarse, de hacer el desayuno, de arreglar el cuarto, de ir a trabajar. O sea, ese impulso por cumplir metas, por cumplir tareas, es parte de un sadhana. Así que uno debe tener que a veces nos fracasan, que hay días en que uno dice, hoy no quiero hacer nada, de acuerdo, pero en promedio, una persona que está haciendo un buen sadhana eh, debe tener adentro impulsos de hacer cosas, sino que lo diga Juanita que vive con ideas de hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Entonces, pero esos deseos, ¿qué cualidad deben tener? Deben de ser deseos que nos liberen. Ya, a ver, ¿qué es esa explicación? Todos tenemos deseos y hay dos tipos de deseos. Unos nos atan y otros nos liberan. Por ejemplo, si yo quiero ser la conferencista más aplaudida en el instituto,
pues pueda estar sufriendo, porque pues probablemente no lo logre y si otra persona es aplaudida, entonces me va a dar rabia con la otra persona. En Mm. cambio, si yo lo que quiero ser es una conferencista que inspira y que voy a dar lo mejor posible, ese es un deseo que no me va a atar, sino que me va a liberar porque me va a permitir tener contento y alegría. Entonces, la cuarta meta que hablan en India es deseos que liberen y la cuarta es la liberación como tal. Ya dijimos, la liberación es fundirnos en Dios para no tener que volver a encarnar. La meta grande de todos nosotros es la liberación. Pero como no pensamos en ella y por eso cuando Juanita me decía, ¿por qué traigo este tema? Pues porque a mí me ha tocado fuertemente los textos de Sai Baba que dicen que como no tenemos en cuenta que esa es una meta, no vamos detrás de ella. ¿Sí? Si yo no tengo como meta, por ejemplo, el aprender a cantar, pues no hago esfuerzos por cantar. Si mi meta fuera cantar, tendría clases, estaría practicando, 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 practicando. Entonces, un sadhana es la práctica espiritual que finalmente te debe llevar a la liberación. No importa que no sea ahora y que nos lleve varias vidas, pero uno va acumulando vida tras vida el esfuerzo necesario para que llegue un momento en que la mente ya se libere del sufrimiento, porque ya no tiene deseos innecesarios, sino lo que tiene es metas y propósitos correctos. Muy largo, Juanita, o expliqué. No, 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 está hermosísimo. Estaba pensando que en el instituto, cuando hablamos de esos deseos que nos liberan, hemos optado por llamarlos anhelos o altas aspiraciones. Sí, sí, sí. Mm. Son Mm. propósitos, anhelos, Son aspiraciones. altas Que aspiraciones. ahora, que el tema es que no se vuelva un sufrimiento, ¿cierto? Que al contrario te liberen del sufrimiento. Un deseo muy sencillo es, por ejemplo, aprender a cocinar. El que cocina está mucho más libre que el que no sabe cocinar. El que sabe coser es mucho más libre que los que no sabemos coser. Entonces, el que sabe ganarse un dinero es más libre que el que no sabe. Entonces, todo lo que sea aprender. Entonces, las cuatro metas de los Vedas son parte de la base de un buen sadhana, porque te llevan a trabajar, a actuar, a hacer cosas que te conectan con Dios. Y ahí están los valores humanos. Claro, eso te iba a decir. Inmediatamente van a resultar los valores humanos. Vamos a poder extraer esos valores en la vida práctica, ¿no? Claro. Entonces, si uno quiere hacer un buen sadhana, es muy sencillo decir, oiga, yo me acuerdo que tengo 5 valores humanos que hay que practicar en cada momento. El que practica los valores humanos está practicando un buen sadhana, porque está practicando la verdad, está practicando la rectitud, que lo hablamos que es una parte, ¿cierto? Eh, Ujú. lo que es la no violencia, lo que es el amor y lo que es la paz. Y si alguno de nosotros logra trabajar muy bien los valores, pues a su lado la gente va a estar mucho mejor, ¿sí? Porque realmente el éxito de un buen sadhana es ayudarnos a crear mejores ambientes cotidianos. No significa que uno un día no pueda pelear, que uno un día no se pueda poner de mal humor, porque así somos todos. Pero precisamente ese día que estuviste de mal humor, gruñón y demás, dice Señor, hoy te entrego mi mal humor, mira qué haces con él. Ese entregarse a Dios, esa capacidad de ser honesto con uno mismo. Hoy estuve de mal humor y le contesté mal a mi marido. Esa capacidad de que tú vas a sentir que arriba te dicen, bueno, vaya y pide excusas, vas, pides excusas, ese sadhana te va liberando, te va haciendo más liviano, más liviano. ¿Y qué obstáculos se presentan para practicar el sadhana? Bien, esos son los más fuertes de todos, ¿sí? Entonces, los obstáculos son varios. Uno es no sentirse digno de Dios. Eh, la perfección es uno de los grandes obstáculos del sadhana, el querer hacer las cosas perfectas. Entonces, la perfección, pues la verdad, cuando ustedes ven un árbol, ni siquiera un árbol es perfecto. Le está lleno, una hojita sale para un lado, una rama para el otro, pero en eso es que está su belleza. Entonces, el deseo de perfección es uno de los grandes obstáculos. La pereza es otro, ¿cierto? Ay, no, yo no quiero meditar. Ay, yo no quiero hacer ejercicio. Ay, yo no quiero hacer una dieta. Y dieta no es una dieta estricta para adelgazar, no, una dieta saludable. Ay, no, es que hoy me ofrecieron
helado y ayer y antier y antes de ayer. No, yo tengo que comer dulce. Entonces, la pereza y el yo no poner un poco de límites a mis deseos es uno de los grandes obstáculos. Otro de los obstáculos que yo creo, o por lo menos que yo he tenido al sadhana, es que uno quisiera que el sadhana funcionara inmediato, o sea, que te encontraras con Dios rapidito, pero a veces uno, o por lo menos a mí me pasa, que siento a Dios tan distante que aunque yo repito el nombre de Dios, hago mis mantras, todo, a veces lo siento distante. Entonces, sostenerse en el sadhana es de las cosas más importantes. Cuando uno se sostiene, finalmente, lo que yo he visto que eso es como, yo digo que mi sadhana es como mi red de salvación. Cuando uno se cae de las alturas de la vida, el sadhana vuelve y lo recoge a uno y vuelve y lo lleva. Porque todos momentos, creo yo, creo que todos tenemos momentos en que nos caemos psicológicamente, Mm, ¿cierto? mm. Entonces, los obstáculos es la pereza, el no sentirte digno, el sentirte lejano de Dios, el exceso de autocrítica, pero bueno, es el no sentirte digno, y las noches oscuras del alma en que uno siente que nada de lo que tiene, de lo que hace tiene sentido, e incluso uno puede llegar a sentir con mucha frecuencia que el mundo no tiene sentido. Son los momentos de depresión. Y ahí es cuando es más importante sentarte o hablar o practicar, repetir el nombre. Ay, una de las cosas importantes del sadhana que no la dije es las lecturas espirituales, Juanita. Ay, claro. Es sacar raticos para uno leer un texto que te, que te alimente, que te ilumine, ya sea la Biblia, el Bhagavad Gita, un libro de Thich Nhat Hanh. Bueno, hay tantos autores maravillosos, ¿cierto? Entonces hay momentos en que uno tiene que parar, cerrar los ojitos, hacer una oración, luego coger un libro y abrir. Y yo creo que a muchos nos ha pasado que ahí hemos encontrado una respuesta para esa noche oscura. Entonces, lecturas espirituales es una parte importantísima del sadhana. Otra parte importante del sadhana, si uno puede tenerlo, es reunirse con gente buena, ¿sí? Buenas O sea, compañías como las de hoy. buenas compañías, exactamente, buenas compañías, porque entonces te nutres. Los campos biológicos de las personas, ya hay estudios muy bonitos que sabemos que uno nutre al otro y que el otro nos nutre o nos desnutre. Entonces, como si yo quiero estar limpio, pues trato de no pasar por un basurero y llenarme de mugre. Una de las cosas es tratar de reunirme con gente que sean buenas compañías. Esto no significa entonces que tengo que discriminar y tengo que juzgar, no, 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 no. Pero uno sabe claramente con quién puede hablar de ciertos temas y con qué otras personas que viven criticando, refunfuñando o solamente hablando de cosas materiales, pues no te van a enriquecer. Pues uno también va escogiendo, así como uno escoge qué título, qué tipo de libros lee, qué tipo de comida se alimenta, también con qué personas van a ser sus amigas, ¿sí? Tratando de ser amorosa y amable con todo el mundo. Mm. Bueno, el sadhana es como una higiene espiritual, ¿no? Es una higiene espiritual, exacto, así como hablábamos de hacer ejercicio, lavarte, o sea, tener tu casa limpia. El sadhana es las prácticas espirituales que tú escoges. Entonces, habrá gente que se sienta en su pequeño altar, otra gente no tiene su pequeño altar, pero se sienta en la cama a orar 5 minutos, otros meditarán media hora, otros harán yoga 3/4 de hora, otra gente hará estiramiento 5 minutos, pero lo importante es establecer uno mismo una rutina de cositas que te hagan. Si uno medita solamente, hoy medito y hasta dentro de 3 semanas medito, no voy a obtener los beneficios de la meditación. Es como si yo quisiera hacer ejercicio y gimnasia y hago hoy ejercicio y no vuelvo a hacerlo sino hasta dentro de 4 semanas, pues no voy a obtener los beneficios del ejercicio. Entonces es una rutina, es una práctica que uno puede escoger qué le gusta. A mí, por ejemplo, me encanta sacar el ratico para la lectura espiritual, me encanta por la mañana y por la noche las conexiones con Dios. Eh, yo ahorita tengo una limitación física, pero antes el ejercicio era para mí importantísimo. ¿Cuál otra soy de mis preferidas? La repetición del nombre, esa sí llevo, yo creo que 20 años haciendo repetición del nombre. Y en mi caso personal, a mí sí me gusta hacer mantras, ¿cierto?
Los mantras son las oraciones pequeñas, como el Soham, el Gayatri, el Trayambakam, bueno, hay muchos, pero el principal mantra del catolicismo es el rosario. Entonces, repetir eso, pero con conciencia, pues para mí es útil y espero que para muchos de ustedes les sea útil. Elsa, ¿y con tus pacientes abordas este tema? ¿Les Sí, pero ayuda en su cantidades. salud? ¿Les ayuda en su salud? Yo espero que sí, yo espero que sí. Yo no hago estudios para medir, pero sí les digo, hagamos respiración consciente. Pongo de tarea, vas a hacer 5 minutos por la mañana y por la noche, porque la respiración consciente es la base de la meditación, ¿cierto? A otros les pongo a decir pequeñas frases, ¿cierto? Dios me cuida, Dios me protege. Yo les recomiendo mucho una técnica que no la dije, pero la voy a decir ahora, que son las microoraciones. Cuando uno está angustiado, decir una pequeña frase muchas veces le ayuda mucho. Señor, protégeme. Hacer como si fueran mantras, pero microoraciones. Señor, ayúdame, Señor, guíame. Entonces a muchos les pongo una frasecita y se les escribo. Repite cada rato esta oración, ¿cierto? Entonces esas microoraciones hacen que la mente se enfoque y no se ponga a pensar en no he podido pagar la deuda, estoy enferma, mi hijo está enfermo, sino que uno se enfoque en algo que sea constructivo y que te conecte con Dios. Y Dios sí trabaja en uno. Ahora, a todos Dios nos da dificultades. Yo creo que en India dicen que encarnar en la tierra es de valientes y que alce la mano el que no le ha tocado una dificultad. Pero uno sabe que a cada uno de nosotros nos toca la dificultad exacta que nos corresponde para nuestro crecimiento. Al que quiera le recomiendo las charlas de Leonardo Gutiérrez sobre karma, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces un sadhana, lo mejor que tú puedes, de los efectos también que tienes, es que vas disminuyendo la carga kármica porque haces con conciencia las cosas. No estás haciendo cosas inconscientemente y con mala fe, sino haces cosas con conciencia y con deseo de bondad. Entonces tu carga kármica disminuye y eso nos ayuda también en algún momento de la vida a lograr la liberación. Bueno, tú eres experta, y yo lo digo porque lo he vivido contigo, en el tema de acompañar en los procesos de muerte. ¿Cómo tocas este tema con quien está próximo a morir? Con el quienes están próximos a morir, les digo que están ante una de las situaciones más privilegiadas del mundo. Mm. Porque en India y en el budismo dicen que en el momento de la muerte, cuando el espíritu se desprende del cuerpo, es cuando está la mayor posibilidad de liberación. Es que en ese momento se abre una compuerta de luz, el famoso túnel de luz, en que puedes saltar al cielo. Pero si en vez de estar centrado en esa oportunidad preciosa de que al morir saltes a la luz, te pones a pensar, mi marido va a llorar, ¿qué va a decir mi hijo? No alcancé a dejar ordenadas las cosas, eh, mi tarjeta de crédito no dejé la clave, porque en ese momento nos puede pasar que en el momento de morir nos pongamos a pensar es en eso. En cambio, si uno tiene claro y parte del sadhana, y está en el libro que espero poder sacar, es practicar el morir y en el legado de amor lo pongo. Practicar el morir, o sea, uno mínimo una vez a la semana, pero puede hacer todos los días, es imaginar, si yo hoy me muriera, ¿qué haría? Si hoy me muriera, le hace uno hacer muchas reflexiones. Si hoy me muriera, uno diría, ¿cómo tengo mi casa? ¿Qué cosas tengo desordenadas? ¿Qué cosas tengo que dejar claras? O sea, te permite ordenar para que a la persona que queda le quede menos desorden que el que todos dejamos. ¿De acuerdo? Y te permite además pensar, bueno, si yo me muriera hoy, pues me iría al cielo. Y de una vez se lo recomiendo, todos nos podemos morir. Algo nos puede pasar mañana, pasado mañana es que apenas se sientan que salieron del cuerpo, porque es algo que el espíritu se da cuenta. Salí del cuerpo, si no me pongo que pensar, ay, ¿qué pasó? Me vieron muerto, llamaron a una ambulancia, llamaron a un doctor. No, no, inmediatamente buscar la divinidad. Pero si yo no me he encontrado con la divinidad nunca durante la vida, pues no la voy a buscar porque no me voy a sentir merecedor. Sí, claro. ¿Qué Eh, será? En cambio, Esa práctica diaria, permanente, es la que nos permite en ese momento tan trascendente recordarla, ¿no?
y que sea el empuje. Exacto. Entonces es una oportunidad. Entonces mirar la muerte como la oportunidad grande, pero hay que practicar, eso se llama sadhana, es práctica espiritual, practicar el morir. Si hoy me muriera, ¿qué haría? Entonces yo por lo menos me imagino yéndome por un canal de luz hacia la divinidad. Sí, lo siento así. Y él recibiéndome y yo feliz. Puede que parezca un cuento de hadas, pero es que la vida tiene que ver con eso. Y las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han regresado, narran de eso, del túnel, de la cercanía, de encontrarse con un ser superior lleno de amor. Pues que ojalá a todos los que estamos acá, en el momento de la muerte, lleguemos allá donde Él. Y bueno, te cuento que desde hace un par de años, tal vez de las situaciones que me ha tocado en la familia, que hemos perdido seres queridos recientemente, he optado por una práctica y es al despertarme, pensar, bueno, ¿y si hoy me muriera? ¿Con quién tengo alguna cuenta pendiente? Y si la tengo, porque tengo algún sentimiento, eh, intento de verdad sanarla. Porque Exacto, es como una tú práctica muy dices, es que profunda. no sé cuándo me voy a morir. Puede ser en media hora, en un Exacto. instante. Entonces, esa es una práctica muy, muy profunda de que te hace sentir ser liviano, no ofender a nadie, porque sé cómo voy a irme ofendiendo. Y si he ofendido a alguien, pues ser capaz de pedir excusas, ¿no? Podríamos decir, Elcita, que el sadhana es algo sencillo, porque si yo lo comprendo, tiene que ser algo sencillo y que se va a ver además reflejado en la expresión de los valores en nuestra vida diaria. Se va a ver reflejado en acciones diarias, desde el pensamiento mismo, la palabra, la acción. Y entonces lo vemos, no sé, en algo tan simple como una sonrisa o siendo un poco más gentil o más paciente, un poco más, y siempre digo un poco más, porque en las enseñanzas de Sai Baba nos invitan a ser un 1% mejor cada día. Entonces, Sí, ya, si esos, digamos, no me gusta mucho la palabra defecto, pero esas debilidades que pueda tener, las puedo ir subsanando poco a poco, siendo un poco mejor cada día. Así es que se va a ver reflejado el sadhana. A sí. mí se me Ser confirma. bondadoso es parte de un sadhana, o sea, hay gente que puede que no sea religiosa de ninguna carisma, pero si es bondadoso, está haciendo el mejor sadhana, porque es el que ayuda a la persona necesitada, la que ayuda al perrito herido, es la que ayuda en la tarea que Dios le ponga, porque hay gente que siente por su intuición, por su dharma, que tiene que cuidar niños, otros tienen que cuidar adultos, otra gente ayuda a mascotas. O sea, todos tenemos un sentido interior de compasión que nos ayuda a ayudar, que nos invita a ayudar. Y eso es parte de un buen sadhana. Entonces, si uno además hace una listica, les invito a que hagan una listica. Bueno, mi sadhana, yo sí medito, yo sí oro, como saludable. De pronto se van a dar cuenta que todos tienen un sadhana muy bueno, que de pronto casi todos tenemos que agregar es la práctica para el buen morir, ¿sí? Y estar entregándole a Dios cada día, hoy cómo fue mi sadhana, hoy cómo lo hice, pero sin juicios malos, sino, oye, hoy sí lo logré, hoy estuve de mejor carácter, hoy a pesar de que tenía un dolor fuerte fui capaz de hacer esto, hoy a pesar de la molestia fui capaz de ayudar a tal persona. Entonces uno empieza a, a fortalecer uno las buenas acciones, porque a veces somos especialistas en decir, hoy no hice, hoy no hice, hoy no hice, pero la idea también es recordarnos, hoy sí hice, te lo entrego, Señor, muchas gracias. Ujú, sí. Bueno, Elsa, ¿crees que se te queda algo en el tintero, algo que más quisieras hablarnos del sadhana o te parece si nos No, vamos? podemos entrar a preguntas y yo espero que el otro año puedan conseguir el libro porque espero que va a ser muy bonito. Pero a Ya. ver, ¿qué creo que se me quedaría? No, esto es una higiene, una higiene. Y cuando uno se siente limpio, se siente más liviano, se siente más contento. Pero ahí yo creo que lo importante y que a veces yo me tengo que regañar es
que el sadhana de uno debe hacer mejor la vida de los demás. Claro, la vida nuestra y la de los demás. Eso va como en Exactamente. paralelo, ¿no? Sí, Lo que me ha encantado hoy y que tal vez antes no lo había visto con esa sencillez es que ese sadhana diario que voy haciendo eh, me va dando una vida mucho más grata, más fácil. sí, más fácil. Y Más la conciencia surge rápido. Es como estar atento, darse cuenta de lo que tengo que hacer y qué no hacer, y cómo lo hago y cómo lo puedo hacer mejor, sin regañarme, pero cómo lo puedo hacer mejor. ¿Cómo debe hacer la oración para que se realice lo que pedimos, para que se realice lo que pedimos? O sea, ¿cómo hacer la oración para que se cumpla lo que pedimos? No, esa no existe. ¿No existe? Mira, la verdad, hay unos libros que dicen que uno debe agradecer como si ya hubiera recibido. Pero yo creo que uno sabe que Dios da lo que necesita lo que uno necesita. Entonces, precisamente las dificultades del sadhana es que el sadhana uno cree que a veces no funciona, que uno reza y no funciona. Uno pide por su hijo y su hijo viene enredado. No, parte del sadhana es entender que las dificultades existen, que debemos mantenernos en la repetición del nombre o en la oración o en la plegaria. Sai Baba decía que hay que orar con insistencia, pero yo no creo que haya una oración específica que yo conozca para que sí Dios se motive a trabajar y ayudarle a uno. Como te digo, hay una oración que se llama práctica olvidada, que es orar como si ya se hubiera recibido, pero realmente yo creo que uno se podría engañar y ponerse muy triste y decir, ay, yo oré como si ya lo hubiera recibido y no lo recibí. Entonces yo creo que hay que seguir, a pesar de que a veces nos lleguen las cosas buenas y otras veces no tan buenas, repitiendo el nombre y siendo uno una buena persona. Eh, porque el sadhana no es solamente la oración, sino hacer uno su mejor esfuerzo. ¿Hay alguna sugerencia para mantener la motivación y la disciplina con el sadhana? La sugerencia, yo diría que la lectura espiritual le ayuda a uno mucho, porque le permite a uno nutrirse cada rato. Las buenas compañías le ayudan a uno nutrirse cada rato. En los obstáculos del sadhana hablábamos que es la tristeza, la pereza, todo. Entonces, para mí, la lectura y estar con buenas personas, pero creo que la más importante para mí es saber que cuando haces un buen sadhana estás disminuyendo tu karma. Y para mí, personalmente, una de las cosas que siento es que todos debemos tener una carga kármica muy fuerte. Y cuando haces el sadhana, la oración, la meditación, la repetición del nombre, los buenos actos, los actos de servicio, estás disminuyendo tu karma. Como si yo tuviera una cuenta de banco con una hipoteca grandísima y me dice, si usted hace estos puntos, le vamos a ir quitando la deuda del banco. Pues yo hago la práctica muy grande para que me quiten la deuda del banco. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, me encantaría que profundizaras sobre el don de la gratitud, porque a veces volver la oración, vuelvo la oración como una lista de mercado. Sí, pero ya está bien la lista de mercado, eso es parte de la conciencia y Dios sabe que así somos y por algo Jesús decía, pedid y se os dará, pero se os dará no sabemos cuándo ni cómo. Entonces, la gratitud es, oye, agradezco Señor porque somos amigos, agradezco porque hoy tengo una cobija. Yo me demoro un ratico, hay una práctica que alguien me enseñó que se es, imagínese todo tu cuerpo vibrando en gratitud. Joe Dispensa, que es alguien interesante, dice que uno debería tener emociones elevadas, sacar raticos para cerrar los ojos y sentir una emoción elevada. Entonces, imagínense lo lindo que es cerrar los ojos y sentir gratitud, simplemente sentir gratitud. Uno podría decir, porque tenemos agua, porque me pude lavar las manos, porque me pude poner zapatos, bueno, por tantas cosas que tenemos, ¿cierto? Y todos tenemos dificultades. Entonces, practicar la gratitud es, Señor, hoy te doy las gracias porque te conozco, porque me has dado herramientas cercanas a ti. Entonces, sabe que la gratitud mejora varias áreas cerebrales. Si alguien de Nazaret Castellanos tiene unos estudios sobre gratitud,
muy interesantes. Pero yo creo que sí vale la pena que uno sepa que la gratitud te pone en un modo interior mejor y que uno cuando no es agradecido está como siempre en carencia. Cuando uno está en gratitud, está en prosperidad precisamente. Ahora, que uno tiene que reconocer que no tiene todo, que a veces la cuenta del banco está cortica, que a veces el hijo está necio, ¿cierto? Pero que hay cosas por las cuales uno agradecer. Uno salir por la ventana y decir, hoy puedo ver el sol, ¿cierto? Hoy puedo tener un buen olor. Entonces yo creo que eso nos motiva y la práctica de Joe Dispensa de un sentimiento elevado, una emoción elevada, puede ser parte de una práctica interesante. Uno cerrar los ojos y sentir algún elemento, una emoción elevada, gratitud, paz, incluso la emoción de prosperidad. Mira, pero la prosperidad no es una emoción. Uno se puede sentir próspero y eso ya es, entonces, sostenerlo. Y eso va a traer esas cosas buenas a tu vida. Pero no crean que con hacerlo una vez, al día siguiente se gana la lotería. Pero lo que uno siente cuando practica emociones elevadas es realmente muy lindo. Y las meditaciones le buscan eso, que uno practique emociones elevadas. ¿Las promesas no cumplidas afectan el sadhana? Yo creo que Dios sabe perfectamente que uno hay cosas que no va a poder cumplir. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta gente en Cuaresma dice, no voy a volver a comer dulce? Y a las 3 semanas está con un buñuelo y una cuajada, ¿cierto? No, Dios sabe eso, entonces, claro que afecta al sadhana. Y precisamente es como cuando uno se resbala y vuelve y te intenta, como si alguien estuviera haciendo gimnasia, hizo mal el salto, pero vuelve y lo intenta. Entonces uno, Dios sabe perfectamente qué cantidades. No, ¿quién no ha prometido, no me vuelvo a enfadar? Pues yo por lo menos, Señor, es que no me voy a volver a enfadar. Y antes de una semana ya me he enfadado 5 veces. Entonces, eso es parte del sadhana y de intentar hacer compromisos, el tener metas y uno no las logra cada rato. Entonces no lo pongan como promesas, sino como propósitos. Señor, tengo el propósito de no volver a regañar. Señor, tengo el propósito de comer menos dulce. Entonces ya queda más fácil en vez de promesas. Aquí hay una pregunta y es que si afecta a mi sadhana también cuando no deseo ayudar. ¿Cómo? ¿Afecta mi sadhana cuando no deseo ayudar? Claro que afecta porque uno mismo se regaña, pero yo aquí también quiero recordar que aquí ninguno de nosotros es Teresa de Calcuta ni San Francisco de Asís, que hay días en que estamos cansados, pero que en promedio uno diga, oiga, yo quiero ayudar, en promedio. Hay días en que uno está cansado y no quiere que uno que lo llame, que uno está agotado. Creo que eso es diferente, que son días malos en que uno tiene de cansancio, enfermedad, lo que sea, y no puede ayudar a que, o que cada rato uno sea una persona que no es gentil, no ayuda y no es amable. Pero todos tenemos malos días, o por lo menos yo tengo. Se podría agregar al sadhana la práctica de estar en contacto con la naturaleza y el maravillarse con todas las obras hermosas de la creación, con las flores, los árboles, los atardecer, las nubes, los animales, etcétera. Eso es una belleza porque es una forma de encontrar a Dios. Claro, por supuesto. Sí, entonces, eso es una forma de agradecer y de hacer conciencia. Tal vez no profundice la palabra, hacer conciencia. Cuando haces conciencia de la belleza de la naturaleza, pues estás descubriendo un aspecto de Dios hermosísimo. Claro, eso es parte del sadhana. Y uno puede hacer parte del sadhana. Una persona ir a hacer yoga y otra es ir a caminar en un bosque, en una montaña, y pues las peregrinaciones es hacerlas a la naturaleza, porque ahí uno puede percibir a Dios, ser conscientes de Dios. Sí, muy buena idea. Así que yo creo que, Elsa, te damos las gracias, muchas, muchas gracias. Yo quedé muy contenta, muy inspirada y a pesar de que hago mi sadhana todos los días, creo que con más motivación porque comprendo mejor cuál es este sentido.